¿Se pueden quedar satisfechos los dos por el partido en Denver ayer, Fer? Uno por que lo ha ganado finalmente y el otro por lo que ha jugado a ratos largos en el mismo partido. Un gusto saludarles. Bueno, creo que la satisfacción plena en el fútbol solamente llega cuando el resultado te acompaña, y a México el resultado no le acompañó. Ahora, para luego dimensionar el partido, sí hay que ver los 120 minutos, y México tuvo muchas razones por las cuales salir con optimismo de este partido, tomando en cuenta las condicionantes y los jugadores con los que ahora pudo contar el Tata Martino para enfrentar esta Nations League. Del otro lado, Estados Unidos, urgido mediáticamente por un triunfo que retumbara y que lograra superar esas barreras que históricamente existen entre el soccer, llamado así, en este país y otros deportes profesionales, pues solamente contra México en la actualidad y solamente en una final, y esto se dio en el partido en Denver, le permitió este resultado, conseguir a Estados Unidos titulares en páginas que regularmente no ocupa, y a esta generación un triunfo no para consolidarles, ni mucho menos, lejos estarían de eso, pero sí una que por lo menos acompañe los bombos y platillos que les están sonando desde que empezaron a ocupar puestos importantes en clubes importantes en Europa. Por eso es que era, Richard, una gran prueba o la primera gran prueba, si se quiere ver así, ya para esta generación de futbolistas, para este grupo, el de Berhalter, el poderle ganar a México en un partido como este, en una final, con un título de por medio, con su equipo estelar, porque ese no lo van a tener por distintas decisiones para la Copa Oro. En ese sentido, Estados Unidos ha sacado nota alta con el partido de ayer. Un gusto como siempre, saludo a todos. Pues la verdad creo que lo más importante de esa nota alta es el aprendizaje que se ha tenido. No sé si la calificación pudiera darse como algo como para darse por servido. Yo creo que hay un aprendizaje tremendo. Más allá de que estamos hablando de una selección de Estados Unidos con una base importante de jugadores jóvenes, donde está el campeón de Europa con Pulisic, donde tienes incluso el lujo de dejar en el banco a jugadores que militan en la Bundesliga, como Tyler Adams, y empezar a usarlo ya sobre el final del partido. Un seleccionado de Estados Unidos que por juventud puede ser esperanzador, pero es una juventud que igualmente necesita esta clase de partidos. Necesita compromisos como el que tuvieron ayer, donde partas perdiendo tan temprano en el encuentro y no desesperarse, y tratar de saber superar los errores y tratar de aprender a sufrir en los partidos, porque México lo hizo sufrir a Estados Unidos también. Un seleccionado de Estados Unidos que a mí me deja muy buenas sensaciones, sin duda alguna. No es fácil tener por delante a esta selección mexicana, que ya es una selección hecha, que es una selección probada, que sí tiene grandes figuras, que todavía quizás por ahí uno podría entrar en la discusión de que le faltó algún goleador a lo que uno imagina de Raúl Jiménez o lo que imagina de Javier Hernández, como para poder hacer valer eso en el marcador que tanto pretendió a lo largo del partido. Pero sin duda alguna, la lección que han aprendido estos chicos de la selección de Estados Unidos viene complementándose con un grupo de jugadores que en Europa han ganado sobre todo personalidad, han ganado recorrido, han ganado no temblar las piernas cuando tienen a un rival muy superior por delante, no les pesa la historia, y creo que esas son muy buenas sensaciones para la selección de Estados Unidos. ¿Cómo se ven en Europa estos dos equipos, Manu, y sobre todo con su presente reflejado en sus individualidades, si se quiere, y en dónde militan estas en un partido como el de ayer? ¿El presente de Estados Unidos es más alentador visto desde allá que el de México, o eso todavía no ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es más alentador simplemente por un detalle, porque son más jóvenes y tienen mucho recorrido. Se ve a México como una selección consolidada, que poco a poco va escalando en cada cita internacional y que se va encontrando con selecciones poderosas europeas, sobre todo, o sudamericanas, y con muchas posibilidades de hacer algo grande. Pero a Estados Unidos se la está viendo, ya no se la ve como esa selección exótica, ni esos jugadores exóticos que llegaban a Europa, no. Se le ve como un grupo muy joven de jugadores que llegan a Europa y, como decía Richard, se van consolidando, van ganando personalidad y le van dando esa idea de fútbol, no de soccer, de fútbol a la selección norteamericana. Es decir, se empieza a tener muy en cuenta al jugador estadounidense, pero se parte de que México ya venía siendo una selección más o menos consolidada tiempo atrás.
Estos son los números y el rendimiento que tuvieron los mexicanos europeos. Lozano a la cabeza de todos ellos, seguramente el más participativo, aunque fueron Tecatito y Lainez los que terminaron marcando los goles. ¿Marca una diferencia o es a partir de este momento y esta realidad que viven hoy estas dos selecciones, Fer, con sus futbolistas en Europa, que se tiene que hacer la diferencia entre el nivel de una y otra? ¿O es simplemente un complemento a lo que después pueden ofrecer en un colectivo como una selección nacional? Bueno, las individualidades, y por eso me preguntás, yo creo que sí marcan una diferencia y lo hizo México en función de un juego colectivo. En Estados Unidos se nota que es una colección de individualidades a la cual le hace falta un guía acorde a la calidad de las mismas, porque Berhalter, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es quizás el mayor freno que tiene el crecimiento que pueda tener esta selección estadounidense. Ayer se le veía desbordado, además, anímicamente superado por la instancia, metiéndose en recuperación de pelotas, interrumpiendo la recuperación de pelotas de los rivales, hablando mucho. Se le veía como necesitado del resultado que al final terminaron logrando, y creo que habla mucho también de la presión con la que ejerce el puesto, y no quiero decir que por falta de experiencia, pero es que este tipo de partidos no los había vivido Berhalter como entrenador, por mucho que el recorrido lo tenga como jugador. Ahora, pasando a la pregunta de las individualidades, pesan muchísimo en Estados Unidos, porque es más Estados Unidos por los jugadores que le componen que México, tomando en cuenta que hay más nivel de los jugadores en Estados Unidos, individualmente hablando. Claro, está Serginho Dest en el Barcelona, está McKennie en la Juventus, Pulisic en el Chelsea. Así podés hacer un recorrido de jugadores que tienen una experiencia de mayor nivel que la que pueden tener los jugadores mexicanos, pero colectivamente hay mucho más sentido de fútbol en el juego mexicano que el que hay en Estados Unidos. Y me detengo nada más en un punto que se vio sobre todo en la primera parte. Estados Unidos jugando con tres en el fondo, con Serginho Dest como lateral volante por la izquierda, y un océano entre él y el central zurdo que era Tim Rim. Esto no lo reconoció ni Berhalter ni los jugadores. Del otro lado, un técnico con experiencia, buen técnico además, Martino, reconoce ese espacio. Los jugadores empiezan a ubicar ese océano y empiezan a navegar por ahí con tranquilidad el Chucky Lozano. Lo hizo en la segunda parte Diego Lainez. En fin, voy a esto, es que Lainez es suplente en el Betis, pero creo que tiene más sentido de fútbol que quien le enfrentó ayer, y que seguro está en un plantel con mucho, no sé, más expectativas futbolísticas que el que Lainez. ¿Se puede ver así, Richard, que Estados Unidos desearía un poco de la colectividad que presume México, pero que a México le falta alguna de estas grandes individualidades que sí tiene Estados Unidos y que México no alcanza de alguna manera? Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, el funcionamiento colectivo de México viene logrado porque hay jugadores ya de altísimo recorrido, de jerarquía, obviamente, porque es una selección que arrastra jerarquía en varios de sus elementos, en su mayoría ya con tiempo posicionados en Europa, aunque no quizá en la misma magnitud de los equipos que individualmente van integrando jugadores de la selección de Estados Unidos. Y ahí nos detenemos y encontramos un Gio Reyna del Dortmund, ya Fer mencionaba lo de McKennie en la Juventus, lo de Serginho Dest en el Fútbol Club Barcelona, pero además jugadores que, siendo muy jóvenes, lo han hecho bien y se han hecho titulares en sus equipos. Y ahí estamos hablando de un Joshua Sargent, por ejemplo, titular en su equipo en la Bundesliga, como es titular también Tyler Adams, que repito, ayer pasa largo rato en el banco, como lo pasa Timothy Weah. Hay jugadores que individualmente tienen éxito, pero todavía falta una cabeza como técnico que termine de encontrar el juego colectivo para terminar de insertar toda esa clase de jugadores. Esa no es la dificultad en México. Primero porque en su mayoría ellos son jugadores hechos. Son jugadores que el aprendizaje no va a ser el mismo para encontrar que el jugador identifique lo que quiere el técnico de ellos. Eso no es el problema del Tata Martino. El problema del Tata Martino son otros. Los problemas para Estados Unidos sí es encontrar un estilo de juego colectivo que le permita hacer rendir a todas estas figuras que individualmente lo hacen dentro de sus respectivos equipos cada fin de semana.